desde estas plataformas, desde estos espacios, pues compartimos, ¿no? Y sobre todo en este tema tan interesante como es la salud mental y qué relación puede tener este tema de la salud mental, este concepto que ahorita vamos a platicar un poco, pues de qué se trata, de qué va, cómo se construye, cómo se forma, cómo pensarlo en medio de la COVID-19, ¿no? Cómo nos atraviesa de forma diferenciada a las personas LGBT, porque hay una particularidad, ¿no? Y sobre todo cuando hay como ciertas características, y vamos a estar hablando, por ejemplo, del VIH, ¿no? Cuando una persona vive con VIH y entonces su diagnóstico no es conocido en la familia, cuando entonces le atraviesa el tema, por ejemplo, de la juventud y que depende en casa, y entonces la violencia se puede hacer presente, las situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, por diferentes temas de la salud mental, por el tema del COVID, por el tema del VIH, hacen como una mezcla interesante de analizar que tenemos que precisamente evidenciar, pues para poder darles en este momento acompañamiento a las vidas y también pues antes de echarnos el clavado con los otros, con las otras, con los otros, pues pensarnos en nosotros, ¿no? En este concepto tan importante y en ocasiones difíciles de entender, ¿no? Yo quiero compartir porque luego pareciera que estos temas son importantes de analizar desde las vivencias, desde el motivo de la vida misma, ¿no? Para no solamente hacerlos teóricos, para no solamente hacerlos técnicos o darlos en cifras. Las cifras de las personas diagnosticadas con el virus del VIH, las cifras diferenciadas de las personas que viven con depresión, que viven con ansiedad, etcétera, etcétera, sino para que esto se traduzca humanamente, ¿no? En la vida misma, porque luego pareciera que hay como una separación y no podemos vincularlo y verlo en esta dimensión tan necesaria. Bueno, yo decir que yo tengo un interés muy particular en los temas de la psicología, del desarrollo personal, ¿no? De mejores condiciones de vida, porque hay una historia que me atraviesa. Como muchas personas homosexuales, lesbianas en el mundo, personas transexuales, intersexuales o queers, la negación de mi vida me atravesó, ¿no? La violencia en casa me alcanzó, las enfermedades, la situación de riesgo me puso muchas veces en jaque. Afortunadamente, pues no me mataron siendo tan joven, ¿no? Afortunadamente tengo la experiencia de poder compartir hoy aquí, pero de pronto se vuelve en una lucha social de decir que hay personas que no alcanzan a esto, ¿no? Hay personas que se van en este viaje, ¿no? De la enfermedad mental, porque la realidad es tan hostil, es tan agresiva, que fragmenta nuestras vidas y no nos da tiempo de empoderarnos y de pararnos bonito frente a la vida, ¿no? Hay personas que viven actualmente su diversidad sexual desde la mirada autodestructiva, ¿no? Desde la mirada castigadora, ¿no? Y no porque la condición del ser homosexual, lesbiano, transexual sea patológica, sea enferma, sino por la forma de ver esto, nos impiden en un momento el reconocimiento y el disfrute. Y después pareciera que nosotros mismos reproducimos estos esquemas de violencia hacia nuestras vidas, hacia nuestros proyectos, ¿no? Hacia nuestro autocuidado, hacia nuestras relaciones interpersonales o ante nuestras parejas, ¿no? O nuestra pareja. De ahí la importancia de estar reflexionando esto y yo lo considero como un regalo de la vida, el poder estarlo haciendo y sobre todo también como un acto político y de resistencia para decirle a todas las personas que
es posible tener nuestra condición de diversidad sexual y no tiene por qué ser castigadora o motivo de vergüenza o una situación que constantemente nos ponga en riesgo desde nuestra autodeterminación, ¿no? Esto pareciera como muy sencillo, pero no lo es así, porque significa pensarnos, ¿no? Y pensarnos con mucho detalle cómo estamos aquí. Y de ahí entonces hablar el tema de salud mental tan importante, ¿no? Que me parece muy acertado en medio del confinamiento por esta pandemia. Y entonces yo voy a hacer como un acercamiento rápido sobre qué es la salud mental, ¿no? ¿Qué es la salud mental? La Organización Mundial de la Salud nos dice, aquí tengo el concepto para que no se me olvide, dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer contribución a la comunidad. Desde una mirada psicoanalítica, Freud decía que la salud mental se traduce en dos actos, en la capacidad de amar y en la capacidad de trabajar, ¿no? En la capacidad de amar y en la capacidad de trabajar. Ok. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona pudiera tener, ¿no? Y esto desde luego puede tener sus errores, puede tener sus trampas, ¿no? Porque el conocimiento tiene lagunas, tiene errores y cada quien tendrá que tomar lo más positivo y defender de estas posibles trampas que ni yo me dé cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos ver la salud mental en una persona? Pudiéramos decir que es una persona que trabaja, que está medianamente feliz, que desarrolla actividades, que tiene gustos por la vida, ¿no? Que realiza conductas que son de cuidado para él, ¿no? Que son productivas, que tiene esta capacidad de dar al otro, ¿no? Y también de recibir, y también de recibir. Esto pudiéramos como establecer el parámetro de cómo leer la salud mental en una persona. ¿Cuándo podemos pensar que estamos frente a una situación de conflicto con la salud mental? ¿No? ¿Cómo yo me doy cuenta que de pronto esto de la salud mental, de la higiene, de la estabilidad mental, se me está barriendo, ¿no? O me está alcanzando sin darme cuenta? Pues puede haber cambios como sustantivos, este desánimo por la vida, esta apatía por lo que antes me generaba placer, yo ya no le encuentro placer, ¿no? Podemos leer también algún problema de salud mental y relacionarlo con las conductas de riesgo, estas conductas autodestructivas. Y entonces quiero hacer hincapié por ejemplo, para irnos enfocando sobre una mirada diversa, sobre la dimensión sexual, ¿no? Estas conductas de riesgo que hacemos, estos encuentros sexuales que parece que los hacemos desde la ansiedad muchas veces, desde el impulso y no desde la conciencia del acto de tener la experiencia sexual o afectiva, sino que están movidos muchas veces por factores que tienen que ver con una desestabilidad, con un desorden, con un problema de orden mental, emocional, ¿no? Desde luego que hay como múltiples factores que son los externos, que son los externos y que son los sociales, que son los ambientales, que son los genéticos, que se relacionan con la salud mental, pero estos pudiéramos mencionar. ¿Por qué es tan importante hablar de la salud mental? Pues porque no se habla, ¿no? O sea, la salud mental pocas veces se reconoce. O sea, es que si estamos mal, es que así es la vida, ¿no? Es que si de pronto la estamos pasando no tan bien, pues es que hay que aguantarle, porque aparte nos atraviesa por ejemplo, desde una mirada sobre personas homosexuales, el ser hombres también, ¿no? Y entonces el ser hombres, aunque seamos homosexuales, y no, es que generalmente el ser homosexual no necesariamente tienes que estar deconstruido o pensado, ¿no? O ser no homofóbico, o no transfóbico, no fóbico por estas preferencias o identidades sexogenéricas, sino que también nos atraviesa. Y entonces,
pues, ¿cómo es esto del ser hombre en Latinoamérica? Pues ya hemos mencionado mucho, lo hemos reflexionado. El no reconocimiento de nuestras emociones, ¿no? El aguantarnos, el no compartir, el no llorar, el no darnos chance de sentir. Esta es una parte de lo que tiene que ver con la masculinidad. Desde luego que esto es muy riesgoso para la salud mental porque entonces nos puede obligar a hacerla a un lado, ¿no? A no tomarla en cuenta. Y hoy, por eso es muy importante que estemos hablando de que el estar bien y el estar bien de forma integral es lo normal, es lo correcto, ¿no? El displacer, lo negativo, los estados que generan algo que me afecta, eso es lo incorrecto, ¿no? Eso es lo no normal, ¿no? Claro, y es que luego pudiera haber unos riesgos en esto, porque hoy tenemos la idea de que la salud mental es estar riendo todo el tiempo, ¿no? Que la salud mental es estar feliz de oreja a oreja y que ahí está la salud mental, ¿no? Y aparte, como muy bonito, muy bonita, muy peinadito, muy peinadita. Y si tú no estás así, no tienes salud mental. No, y esto no tiene que ver con la salud mental. Esto inclusive pudiera ser hasta una patología, pudiera ser hasta algo enfermo, ¿no? También es que la salud mental incluye reconocer que hay cosas en la vida que pasan, que no están en mi control y que me duelen, que hay cosas difíciles en la vida que están presentes y que desde luego son parte que hay que afrontar y que la tristeza y que la soledad, ¿no? Y que el miedo forman parte. Reconocerlos son una forma de vivir la salud mental. Y es que todos tienen una función. Claro, si yo me siento de pronto triste ante el fallecimiento, ante el duelo, ante el rechazo, me están protegiendo, ¿no? Inclusive pueden ser maestros de hacia dónde debo de caminar. Si yo los rechazo, si yo los niego, entonces puede haber un riesgo sobre esto, ¿no? Que es el centro, el estar en el aquí y ahora frente a la vida con las mejores herramientas, ¿no? Entonces, bueno, creo que de manera muy sencilla en esta primera parte, esto pudiéramos encontrar sobre la salud mental, porque ahora es muy fácil googlear o buscar qué es el concepto de la salud mental, ¿no? Ahora, las personas, en general, la salud mental es un problema a nivel mundial, ¿no? Hay altos índices de suicidio, hay altos índices de depresión, hay diferentes trastornos, ¿no? Hay trastornos obsesivos compulsivos, hay diferentes neurosis, hay diferentes problemas con la mente actualmente. Es que el mundo se ha convertido, por ejemplo, no, esto no estaba planeado, está un vendedor vendiendo cosas y si yo me frustro y si yo lo niego, pues me puedo poner como mal y hasta descomponer mi ordenador. Pero cuando nosotros entendemos que hay cosas que simplemente están, ¿no? Y entonces buscamos las mejores maneras de resolverlas, la vida va fluyendo. Pero yo les decía, me desconectó el vendedor, me desconectó. Yo les decía que todo esto, que es como muy general el tema de la salud mental, las personas de la diversidad sexual estamos como debiendo prestarle más atención, sobre todo los líderes, quienes ejercen un liderazgo, las personas que de pronto están eh, ayudando, apoyando en las escuelas, en las instituciones, etcétera, etcétera, o desde la crianza de los hijos, etcétera. ¿Por qué las personas LGBT tenemos que poner más atención, no? Porque un homosexual, una lesbiana, una persona trans, pues porque dentro de la salud mental, que es un problema, hay personas que tienen dos
o 3 o 4 o 5 veces mayor vulnerabilidad de matarse, mayor vulnerabilidad de caer en una adicción, ¿no? Mayor vulnerabilidad de ejercer patrones no tan positivos, ¿no? Y nuevamente quiero hacer la aclaración, no es por el ser diverso sexualmente, es por cómo el mundo ha entendido y construido la diversidad sexual, ¿no? Y entonces, imagínense qué salud mental va a tener un niño, ¿no? Es que yo no sé ustedes cómo puedan pensar su propia salud mental, pero yo tuve muchas dificultades para de pronto estar solo y estar bien y disfrutar una taza de café y que no pase nada, ¿no? El aprender que no necesito una persona en mi vida rescatadora, hermoso, grande, fuerte para que yo me sienta completo, ¿no? Es que esa tarea es bien difícil y ahorita vamos a ver por qué historias, ¿no? Es que el contacto, y esto hay que visibilizarlo, el contacto con nuestra sexualidad, una sexualidad que no sea hostil, que no sea compulsiva, que no sea autodestructiva, ¿no? Que no me termine poniendo en problemas, ¿no? De infidelidades, ¿no? Que, no me, que me permita estas condiciones de la salud mental, no ponerme ante situaciones como un VIH, ¿no? Un VIH en medio de que si yo no me protejo, que si yo no me cuido, puedo estar expuesto al virus, ¿no? Un virus que es una pandemia como el COVID muy presente y que va a cambiar mi vida, ¿no? Entonces, es muy importante el elemento de la salud mental para yo no irme con un desconocido y me termine matando, ¿no? Sin yo conocerlo. Entonces, les decía que seguramente a nosotros nos hacen eco como estas dimensiones, porque en la mayoría de las personas LGBT tenemos historias de rechazo. Es que la salud mental se construye en las infancias y en las adolescencias se refuerza. ¿Qué amor o cómo está ese amor de una persona que sufre insultos desde pequeño, ¿no? Por las personas, por las figuras que deberían de protegerlos, ¿no? Cuando hay estas prácticas, por ejemplo, de negar nuestra sexualidad, en la adolescencia la sexualidad explota, se construye, se configura, se explora a través del autoerotismo, a través de reconocer mi cuerpo, mis sensaciones, ¿no? Y después de la interrelación con mi pareja, ¿no? A través del novio, de la novia, yo voy conociendo cómo me voy a sentir amado, quién sí me va a gustar y quién no me va a gustar, ¿no? Quién sí me gusta físicamente, pero me doy cuenta que es un patán, ¿no? A la hora de acompañarme, que impone su voluntad. Entonces yo como chavo, chava, digo, no, pues de ahí no va, ¿no? Ensayo y error, y entonces yo me voy con la otra o con el otro que a lo mejor no me parecía como tan bien, pero me doy chance y me doy cuenta que la relación, ¿no? Del noviazgo puede ser como interesante y hay cosas que yo puedo permitir y hay cosas que no puedo permitir y que voy configurando el mundo de manera positiva y bonita. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si la etapa del noviazgo está negada para las personas diversas sexualmente? El hermano puede llevar a la novia puede llevar al novio, pero nosotros quedamos anulados. Esta parte tan esencial de la sexualidad muchas veces la descubrimos en en lo clandestino, en lo oculto, configurando estructuras que en la vida adulta vamos a tener que brincar con mucha dificultad, ¿no? Porque es cuando ya alcanzamos cierta independencia, ver cómo nos marca estas historias en nuestra salud. Y entonces pensar que en el mundo yo me tengo que parar, ¿no? Con fuerza, con amor, para construir, ¿no? Para disfrutar, ¿no? Pero que aparte de pararme así, tengo que pararme como que muy seguro, como que muy atento, porque el mundo es peligroso, ¿no? Porque el continente latinoamericano es muy desigual.
Y en esta desigualdad eh, mm, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos y el riesgo, por ejemplo, uno de los más importantes es la violencia, la inseguridad. Y cómo desde el amor, desde una mirada de la salud, voy a poder darme todo esto, que el mundo a lo mejor no tiene, pero yo tengo que pedirlo. Muchos de los problemas que tenemos en las personas de la diversidad sexual es que no tuvimos esto en las infancias, es que no lo aprendimos, ¿no? Y aprendimos y venimos de historias que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con la agresión, con la violencia, y que somos unos sobrevivientes de estas historias. Conciliar la vida entonces se vuelve muy complejo y algunos no lo alcanzamos a hacer, como dije al principio, ¿no? O nos engañamos de que lo hacemos y vivimos a medias, como queriendo o intentando vivir, ¿no? Entonces, este es el poder de la salud mental que se configura en las infancias. Entonces, es muy importante para mí visibilizar esto porque muchos lo normalizamos, lo hemos normalizado. Pensamos que las vidas deberían haber sido así. Y eso es una mentira. La vida nunca tuvo que haber sido así para nadie, ¿no? Y esto incluye a las personas homosexuales, lesbianas y transexuales. Por eso el movimiento LGBT dice con orgullo que hoy estamos donde antes nos ocultaron, ¿no? Donde antes nos negaron. La dignidad de resignificarnos, la dignidad en el resignificado de nuestra vida está en esto, ¿no? Y un acto de justicia para nuestra adultez es reconocer esto, que es muy difícil porque muchas veces ya no son los agresores, ya no son los que no nos cuidaron, ya no son los que nos lastimaron, los que están instaurados en nuestra vida. Somos nosotros mismos, ¿no? Repitiendo estas historias como autocastigo, quizás para pensar que esta vida no puede ser mejor y que no la merecemos, que no merecemos estar tranquilos, que no merecemos tener amor, ¿no? Que no merecemos tener un proyecto de vida tan lindo como nosotros queramos, con un ser que nosotros podamos amar y que nos pueda amar, que podamos cuidar, pero que también nos pueda cuidar, ¿no? Y entonces en esto que es tan poderoso, que es tan poderoso, que yo lo menciono como muy simple y muy sencillo, pero quienes nos asumimos desde la diversidad sexual sabemos la profundidad que estas reflexiones encierran, ¿no? Y desde luego, todo esto tiene una correlación con el tema, por ejemplo, del VIH-Sida. ¿Cuál es la correlación? Primero decir que el VIH-Sida no es de personas homosexuales o de las personas LGBT únicamente. El VIH-Sida, y aquí voy a tratar de hacer la relación muy rápido, el VIH-Sida es una enfermedad, es un virus que lo contrae la persona que no utiliza un condón cuando tiene una relación sexual, ¿no? Todos. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos y todas estamos expuestos al virus, ¿no? El virus es de esto. ¿Qué pasa? Que el virus está presente en muchos continentes, en muchos estados, en muchos países, y no hay políticas públicas que lo visibilicen y ahí está, ¿no? También hay otros factores que intervienen en el VIH, como por ejemplo el tema de el tema de la educación sexual, y ahí está como un riesgo para todos. Pero las personas LGBT somos población clave en esto, ¿no? Somos a quienes tenemos mayores porcentajes de infección en esto, ¿no? Las nuevas generaciones están contrayendo el virus, ¿no? Y aunque hoy nadie muere por VIH, pero está presente. Y luego hay como características muy particulares. La gente hoy se está muriendo de SIDA porque abandonan sus tratamientos, porque de pronto no hay una adherencia al tratamiento o
conociendo estas condiciones de vivir con el virus, no tenemos un autocuidado, no cambiamos estilos de vida que pueden ser de riesgo y esto afecta desde luego la integridad física, mental, emocional de las personas que viven con el virus, ¿no? Entonces, esto es muy importante de tener presente cuando nosotros reflexionamos sobre la salud mental, porque esto que hemos estado hablando de la salud mental nos protege en todos los ámbitos, pero uno de los ámbitos que tenemos tambaleando es el tema de la sexualidad cuando no la trabajamos, ¿no? Cuando no la verbalizamos, cuando no la tratamos de fortalecer. Y entonces puede ser que yo no conozco, aparte de desinformación, que en mi estado, que en mi comunidad, los altos porcentajes de transmisión del virus están elevados. Y entonces yo voy y tengo relación sexual sin un condón y no me protejo y me expongo al virus, ¿no? Y aparte, si yo conozco esto y de forma libre no lo utilizo, hay un elemento de riesgo, ¿no? Porque yo no utilizaría un condón para ejercer el tema de mi sexualidad y por qué lo haría de forma desprotegida para mí y para los otros. Y desde luego que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? El autocuidado de mi sexualidad. ¿Por qué tendría o por qué tendríamos experiencias sexuales de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en México le llaman tener sexo a pelo, tener sexo sin condón, ¿no? ¿Por qué tendríamos relaciones sexuales con múltiples parejas, ¿no? Sin protegernos, cuando quizás podemos tener acceso a todas estas relaciones sexuales tan ricas como la dimensión sexual, pero cuidándonos, protegiéndonos. Pues lo que yo estoy reflexionando es que hay elementos inconscientes de no protección y es que la protección y el cuidado es amor, ¿no? Y entonces no lo estamos reflexionando. Y entonces no es que conscientemente no lo hagamos, es que hay fuerzas, ¿no? Hay fuerzas inconscientes que nos empujan a estas cuestiones de riesgo. Entonces, esto hay que estarlo como trayendo a la conciencia, al aquí y ahora, porque hay otras formas de acercarnos a la vida y a la sexualidad segura, protegida y que no me vaya a terminar enfermando de ansiedad, de estrés, de y entonces la prueba, y entonces si lo tengo, y entonces si no hay medicamento por los desabastos de los retrovirales, etcétera, etcétera, ¿no? O ni siquiera reflexionarlo. Y entonces, esto es importante. Esta es una correlación que yo pudiera hacer con el tema de la salud mental, nuestras vidas y un tema del VIH en la comunidad LGBT. Desde luego que también hay otras enfermedades, ¿no? Hay otras enfermedades que se relacionan con la no protección cuando hacemos actividad sexual. Y yo en una mirada, en un acercamiento, propongo que tiene que ver con elementos de amor propio, de autoestima, de empoderamiento en las personas que somos parte de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, esta es la importancia de reflexionar sobre esto, yo creo, y la propuesta es a que si de pronto estamos en estas situaciones, estamos como en esto, pues hay que buscar ayuda, ¿no? Más ahorita por el tema de la pandemia, hay que hablar con un doctor, con una doctora, hay que hablar con un psicólogo, con una psicóloga, hay que acercarse con un especialista, con un grupo de amigos, de amigas, ¿no? Y esto hoy se puede resolver. La idea de hablar con la verdad, la idea de ser genuinos, ¿no? La idea de decir sin mentiras, porque si nos vamos a mentir, pues no, pues el mundo está muy bonito y sigamos y todos somos muy felices y todos estamos haciendo bien todo. La idea de hablar de esto es que mejoren realmente nuestras vidas, ¿no? Que donde estemos podamos tener plenitud, ¿no? Y esa plenitud nos pertenece, esa plenitud es nuestra y nunca debieron de robarla,
¿no? Nunca debieron de quitárnosla. Y con eso yo me quedo en esta sesión. Espero que si no me creen, cuando menos les haga reflexionar sobre esto y contribuya a, de manera positiva en las vidas de las personas.